Buenas tardes. 10 minutos. Bien, pues ha sido muy interesante su intervención. No dudo que haya disfrutado preparándola, estoy segura. Sin embargo, creo que el marco, el código, respondía más a una cuestión de contenidos de historia del arte, que lo que yo creo que es la función de esta comisión, que digamos es un control y un diálogo en torno a las políticas públicas y las razones que justifican las decisiones y cómo se elaboran las políticas públicas. Yo quería básicamente como plantear dos cuestiones en relación con este tema. Uno tiene que ver con cómo se ha desarrollado el proceso de elaboración de este plan, cómo se está desarrollando. Y otro tiene que ver con, de alguna manera, con algunas cuestiones y problemas que, en cuanto al contenido, lo poco que conocemos, que creemos que tiene el plan. En torno al desarrollo, lo que queremos que conste es que entendemos que ha habido como un extraño oscurantismo que se ha concretado en una absoluta falta de transparencia y de participación en el proceso de elaboración del plan. Hoy ha estado más desarrollado y accedemos más a información. Sabemos que en la última sesión del Consejo Regional también se facilitó información. Sin embargo, ha habido a lo largo de todo esto misión reiterada de llevar este tema al Consejo Regional de Patrimonio, que es uno de los lugares legítimos donde de esta cuestión se tiene que abordar. De hecho, nos enteramos de que había una idea para un plan regional a partir de las jornadas que organiza la dirección en junio del 2016, que entendemos que están caracterizadas por una cierta falta de voluntad de inclusión, incluso de participación, y además un enfoque que creemos erróneo, que luego vamos a elaborar. Luego nos enteramos de manera directa, es decir, luego de manera directa la persona que representa a Podemos en el Consejo Regional realiza una pregunta sobre el plan a la directora Paloma Sobrini y al entonces subdirector Luis Lafuente. Queríamos saber qué noticias había de este plan y no tenemos ninguna respuesta concreta. Sin embargo, meses después nos enteramos, no en el Consejo Regional, sino que nos enteramos de que ya existe una comisión en marcha y nos enteramos en un acto que se hace en noviembre de 2016 en el que Luis Lafuente, en el turno de preguntas, dice que ya existe la comisión, una comisión que tenemos que decir que, según hasta donde conocemos, está formada por 12 hombres y una mujer, lo cual también nos parece relativamente problemático. Y entendemos que es innecesario porque existen mujeres en la universidad, en el CSIC, en la academia, en distintas asociaciones que podrían formar parte de esta comisión. Y a partir de entonces hay como unos meses de desconcierto, no sabemos muy bien, no logramos acceder a la información. Parece que desde septiembre ya se había empezado a trabajar en el plan, pero hay colectivos que no están, profesionales que no están, administraciones que son relevantes, instituciones que no forman parte de todos estos trabajos, no se publica nada en la web y es muy difícil enterarnos de qué ha estado pasando todos estos meses. Ahora mismo no me da tiempo a entrar en detalles de todas las ocasiones en las que desde la Dirección General se ha eludido dar información, pero sí creo que es importante que quede claro que en diversas ocasiones desde nuestro grupo y no solo se ha intentado abordar la cuestión en el Consejo Regional, lo tenemos documentado y ha sido prácticamente imposible tener por escrito ningún tipo de información del citado plan. Creemos que la falta de transparencia y de participación no es una cuestión abstracta, sino que está directamente relacionada con la eficacia y la calidad de los proyectos y de las políticas públicas, y pensamos que está siendo una pérdida de oportunidad y un desaprovechamiento de los recursos, de la experiencia y del conocimiento colectivo operar y funcionar de una manera, digamos, como tan estrecha, tan cerrada y sin incluir la participación de muchísimos colectivos. En lo que respecta al contenido, creemos que el plan nace con un concepto erróneo, podemos decirlo de alguna manera. La primera vez que se hace referencia a la protección de este tipo de patrimonio en la Comunidad de Madrid es en la Ley 3/2013 y se hace una disposición transitoria, la primera, a propósito de los catálogos de bienes y espacios protegidos. Concretamente en el articulado se dice: mientras se aprueben los catálogos que deben completar los municipios, quedarán sujetos al régimen de protección previsto para bienes de interés patrimonial los siguientes bienes inmuebles integrantes del patrimonio histórico radicados en su término municipal. Las fortificaciones de la Guerra Civil Española. Entonces nosotros creemos que, aunque esto pueda parecer muy protector, y algo lo es, no lo es tanto. Y no lo es no solo porque los catálogos se siguen sin hacer, incluso rebasando los límites que imponía la propia ley, sino porque tiene un carácter transicional. Es decir, y esto supone que de alguna manera esa protección depende de unos terceros, no tiene en sí misma una garantía. Creo que conviene no olvidar que la Asociación Madrileña de Trabajadores y Trabajadoras en Arqueología, junto con otros colectivos como por ejemplo Madrid Ciudadanía y Patrimonio, ya alegaron en el momento del primer borrador de aquella ley que este enunciado era incompleto y anticuado por dos razones, que son las que luego voy a desarrollar. Por una de concepto,
que es la siguiente. La concepción de los restos de la guerra se hace únicamente desde el punto de vista arquitectónico. Buena prueba de ello es la referencia en exclusiva a las fortificaciones. Sin embargo, no se comprende, dentro de los elementos relacionados con la guerra, que se deben proteger cuestiones como, por ejemplo, los paisajes relacionados con los campos de batalla, los lugares de la memoria o la arquitectura civil. Y luego cronológico, porque solo se contempla la protección de, digamos, el marco únicamente de la guerra, dejando completamente fuera todo lo que es la posguerra. Estos problemas se le comunicaron al Gobierno cuando se fue a la fase de alegaciones a los grupos de trabajo realizados para la elaboración de aquella ley, que ya se ha dicho que era inconstitucional en algunos aspectos, y se hizo caso omiso de todas estas sugerencias. Y se ha vuelto a hacer caso omiso en el borrador de la ley actual, ya que en el texto que el Partido Popular ha presentado en la Asamblea de Madrid sigue siendo el mismo, a pesar de que distintos colectivos han vuelto a recalcar estas dos líneas de sugerencias. Aquí me permito recordar que Podemos ha sido el único partido de la Asamblea en presentar alegaciones a las enmiendas a la totalidad de la ley, y que entre las enmiendas parciales está recogido precisamente dotar de carácter permanente a ese artículo que tiene un carácter transicional, a la disposición transicional, recayendo la responsabilidad de protección como pauta el ordenamiento jurídico en la Comunidad de Madrid, sin tener de alguna manera, si me permiten la expresión, que escurrir el bulto en los ayuntamientos. Volviendo al contenido, lo que queríamos decir cuando hablamos de concepto es que entendemos que hablar de fortificaciones, en lugar de hablar de paisajes, es decantarse por una perspectiva muy limitada y hasta perjudicial para construir el relato de la historia. Es un acercamiento muy poco enriquecedor trabajar estos bienes no teniendo en cuenta cuál fue el contexto, como su entorno, y renunciando por tanto a reflejar una realidad mucho más integradora. Esto además no lo defendemos solo desde Podemos, en el Consejo Regional también la persona que representa al Partido Socialista lo planteó, el representante de la Universidad Politécnica e incluso el representante de la Iglesia. Su respuesta allí vino a decir que lo tenían en cuenta, entonces nos gustaría que nos explicase realmente si se comprende el alcance de esta sugerencia y si piensan operar esta modificación y modernizar un plan que además tampoco me da tiempo a extenderme aquí, pero de alguna manera tiene herencias en el plan nacional que también tiene, digamos, raíces en el 68, es decir, que responde a unas lógicas y a unos marcos muy, muy, muy anticuados. En lo que tiene que ver con el punto con el marco cronológico, nos parece igual de preocupante. La alusión reiterada a la posguerra, es decir, a la dictadura. Y esto, de primeras, se salta la ley, porque en la Ley de Memoria Histórica, en el artículo 15.3, se habla de vestigios de la guerra civil y de la dictadura. Y además hay muchas líneas historiográficas que plantean que el marco histórico hay que pensarlo también hasta el 45, o incluso hasta el 54, o incluso hasta el 75. Es decir, durante estos años también se construyen recintos que deben estar inventariados, que deben estar catalogados, que deben estar protegidos. Por ejemplo, está el destacamento de Bustar Viejo, que, como saben, lo construyen presos franquistas dentro de unas obras encaminadas a realizar con trabajos penados el ferrocarril que unía Madrid con Burgos. Es decir, que toda esta serie de construcciones o, digamos, de generación de memoria trasciende mucho más que la propia guerra civil. Entonces, bueno, como puede ver, nos parece que tanto el proceso del desarrollo del plan tiene importantes deficiencias, como la forma, debido a los contenidos a la forma debido a la transparencia y la participación, así como los contenidos. Entiendo que ustedes me dirán que son los únicos que en una ley han protegido este tipo de bienes, pero me gustaría recordarle que la protección legislativa es transicional, de alguna manera es subsidiaria, por lo tanto no la protege con todas las garantías que debería. Que en este tiempo, además, este tipo de bienes no ha sido declarado ni como BIP ni como BIC, es decir, la capacidad para declarar como bien de interés patrimonial o como bien de interés cultural no es de los ayuntamientos que elaboran los catálogos, sino que es de la Dirección General de Patrimonio Cultural, y que de todos los elementos que se han declarado entre BIC y BIP, que son unos 60, ninguno ha sido... Por favor, vaya concluyendo. Ya termino. Pertenece a esta categoría de fortificaciones. Ustedes aducen que esto se debe a que son unos procesos muy largos. Nosotros creemos que es por falta de voluntad. Un ejemplo conocido, por ejemplo, es el que usted hablaba del Frente del Agua, que de hecho es uno de los
patrimonios en los que se ha hecho una de las inversiones más grandes, nos trata de unos 283.000 euros, incluyendo un pequeño centro de interpretación y una monografía, pero no hay ninguna propuesta de declaración ni de protección como BIC o como BIP. También señalar que en la legislación de otras comunidades autónomas sí que existen referencias a los vestigios de la guerra y de la posguerra, ampliando el marco conceptual cronológico, por ejemplo en Andalucía, que tienen un plan ambicioso mucho más avanzado y en el que también aluden, digamos, si bien incorporan el término de fortificaciones, añaden una postilla posterior que amplía la información y que incluye búnkeres, trincheras, refugios, y donde la categoría que se propone es la de BIC, que como sabemos es, ya termino, bastante más superior a la de BIP. Así que bueno, confío en que, por un lado, como que amplíe toda la información que nos ha dado en el sentido que le he planteado y que también dé una respuesta a los problemas de fondo en el planteamiento conceptual y cronológico del plan. Muchas gracias.